Los cambios semánticos. Algo inherente a la lengua es su dinamismo, lo que le permite evolucionar. Ella cambia en todos sus aspectos, fonético, morfológico, semántico y sintáctico. Estos cambios ocurren aunque sean imperceptibles para el hablante común. Aunque la desviación de un solo hablante no produce una fuerza de cambio, si se generaliza se puede imponer en el sistema. Una de las fuerzas más poderosas en el cambio lingüístico es la asociación que se induce a la formación de nuevas palabras o al enriquecimiento de los matices expresivos de otras. Es a esto lo que llamamos cambio semántico. Muchos estudiosos de la lingüística han dado sus propias definiciones acerca del cambio semántico. Por ejemplo, Brel y Darmstadt lo definen como formas de restricción, extensión o transferencia de sentido. Saussure decía que cualesquiera que sean los factores de la alteración, ya actúen aisladamente o en conjunto, concluyen siempre en un desplazamiento de la relación entre significante y significado. Salvador dice que el cambio semántico lingüístico se produce a partir de cambios estilísticos. Lo que inicialmente es estilístico puede extenderse, popularizarse y puede convertirse en un hecho general de la lengua. En la actualidad, el cambio semántico es el objeto de estudio de la semántica diacrónica, pero inseparable de la sincrónica, porque los cambios se originan en el habla y pasan a la lengua. Hablemos un poco de los tipos y causas de los cambios semánticos. Podemos distinguir entre dos tipos de cambios, externos y lingüísticos. Los externos no afectan el sistema de la lengua, pueden ser por sustitución y derivan de un cambio en el referente o cosa nombrada sin cambio alguno en el significante. Por ejemplo, pluma hoy designa a la estilográfica, el objeto para escribir, como lo fuera la pluma de ganso en otra época. Los lingüísticos afectan directamente al sistema de la lengua. Dentro de ese grupo se distinguen los que suponen desplazamiento de la relación verbal o del nombre. Allí encontramos la derivación, la composición, las flexiones, la sinonimia, la etimología popular, entre otras. Los que suponen desplazamientos en la relación referencial o del sentido, de forma intencional y no intencional. En la no intencional hablaremos de la metáfora. Y los desplazamientos de la relación subjetiva entre la palabra y los sujetos hablantes. Aquí aparece, por ejemplo, la metonimia. Bueno, ¿y por qué se dan estos cambios? ¿Qué es lo que los motivan? A las causas las podemos categorizar en 4 grupos. El primero es por causas históricas, que son los cambios motivados por la evolución del referente, en las ciencias, en las instituciones, en las costumbres. Aquí se distinguen 3 subtipos. Por el cambio de la naturaleza del referente. Vemos, por ejemplo, que fusil deriva del nombre de la piedra que servía para producir la chispa. Por el cambio del conocimiento que tenemos del referente. La palabra átomo, creada por Demócrito en griego para designar lo que no se divide, designa hoy una realidad divisible. Por el cambio de nuestra actitud subjetiva respecto al referente. Las circunstancias, la ideología de una época, hace que palabras como comunismo adquieran un nuevo sentido, que cambiemos de idea respecto del mismo signo. Ullmann nos dice que la lengua es más conservadora que la civilización, por lo que cambian los objetos, las instituciones, las ideas. Objetos como car, que se remonta al celta carrus y ahora designa en inglés el automóvil, y de instituciones como Parliament, que procede de los concilios de Plantagenet. Ahora por causas lingüísticas, fonéticas, morfológicas y sintácticas. En estas también distinguimos 3 subtipos. Por oscurecimiento de la motivación etimológica. ¿Quién recuerda ahora que formidable procede de temible? Por contaminación fonética, semántica o de calcos, que son préstamos apresurados que con el tiempo acaban incorporándose a la lengua. Por ejemplo, el inglés parking ya está presente en aparcar o en parqueadero. Por la etimología popular, y es que la inicial confusión en la mente del hablante poco cultivado puede generalizarse. Por ejemplo, altozano, que por etimología popular se asocia con alto, designa un monte o cerro de poca altura. Ullmann explica por esta causa también el contagio que palabras que aparecen frecuentemente en un contexto puede llevar a otro. Por ejemplo, el ne francés ha dado significación negativa a muchas palabras que tenían un sentido positivo. Ne personne, ne point, ne rien, ne jamais. Por causas sociales, préstamos y desplazamientos del área social de la palabra. Aquí se identifican 2 procesos. Primero por generalización. Una palabra técnica se hace general. Por ejemplo, arribar. Pasó del ámbito marinero al general con el valor de llegar a cualquier sitio. Y por especialización, que es el proceso inverso. Una palabra general es adoptada por un grupo especial. Por ejemplo, lidiar del lenguaje taurino viene del general que significa luchar. Bueno chicos, en las categorías seguimos con cambios de significados por causas psicológicas. Vamos a ver el tabú lingüístico.
El hablante evita mencionar ciertas palabras por varias causas: temor, delicadeza y vergüenza. El hablante, por la coacción a que está sometido, tiende al ocultamiento de la fuerza significativa que estas palabras poseen. A esto le llamamos eufemismo, el reemplazo de las palabras por otras, debido a la fuerza significativa que éstas tienen. En el libro Teoría del lenguaje, Bulger dice de Werner que le atribuye al tabú el nacimiento de la metáfora y lo toma como un medio de escape de las sociedades sedentarias a todo lo que provoque melancolía, amargura, iniquidad. Esto, según el autor, no lo hacen las sociedades nómadas porque ellos logran la evasión con el traslado de un lugar a otro. Veamos unas de las causas. Por miedo. El tabú del miedo. Ejemplos: un ser de bajo nivel, un espíritu inmundo, o el patas, el cachón, hace referencia al diablo. Las palabras se evitan porque se les atribuyen los mismos poderes a los referentes que representan. Entre palabra y cosa hay relación directa. Personas creen que mencionando ciertos nombres pueden invocar a los referentes que representan. Que si mencionamos al diablo, entonces podemos invocarlo. Si mencionamos espíritus malignos, entonces podemos llamarlos. Palabras referentes a enfermedades: cáncer, lepra, demencia, se convierten en tabú hasta el punto que por eludir el nombre también se huye de la prevención de la enfermedad. Hay gente que piensan que evitando decir estas palabras pueden evitar enfermarse, pueden evadir la enfermedad. Otro ejemplo con culebra. La palabra culebra la atribuyen a poderes de destrucción, desgracia y endeudamiento. Hay mujeres, hombres, mujeres, personas que piensan que si decimos culebra nos vamos a endeudar o nos van a embargar algo. Peligrosas para el orden institucional, por ejemplo, las FARC, los musulmanes, grupos con ideologías políticas, religiosas, sistemas imperantes o siglas de grupos revolucionarios. Hay personas que prefieren evitarlos para conservar el orden institucional. También algo nuevo en estos últimos 2 años, hay muchas personas que evitan mencionar a grupos que son financiados por millonarios que están detrás de esto, que intentan monopolizar a la sociedad, como los grupos LGTB, el feminismo moderno, Black Lives Matter, entre otros. Esto es personas que lo evitan por miedo a ser censurados en las redes sociales, incluso pueden ser hasta denunciados. El tabú de la delicadeza, por ejemplo: Uturiel ayer fue a descansar con el Señor, por decir Ituriel ayer murió. Muchas palabras que tienen un significado intenso son cambiadas por otras menos densas, más sutiles, pero no pocas veces con efectos que disminuyen el verdadero valor de las sustituidas. Por ejemplo, si yo, en vez de decirle a un amigo que su padre murió, yo le digo: tu padre pasó a mejor vida y está descansando. En parte sí sirve para no sonar tan bruscos, para sonar que nosotros apreciamos a la persona que le decimos ello, pero el significado sigue siendo el mismo. Otra cosa con palabras que nos suenan como insultos. Por ejemplo, si yo digo: es que él es ignorante, eso para muchas personas nos suena como un insulto, pero en realidad no lo es. Ignorantes somos todos en cierta medida, en ciertos sentidos, en ciertos aspectos. Si yo digo: él es ignorante a la situación, ahí no hay ningún insulto. Acá leemos: hay tendencia a convertir en insulto palabras inofensivas como imbécil, necio, bolonio, palabras que en la época de Aristócrates se usaban. Entonces estas son palabras que nos suenan como insultos. Por último, el tabú del decoro. Ejemplo: una mujer de cero en conducto, una prostituta, una galleta o un mariposo, un gay afeminado o delicado, aunque mariposo ya no se usa, por lo menos en esta región. Algunos vocablos son sustituidos por palabras más decorosas, esto por un pudor malentendido, malicia o censura social. Veamos más ejemplos. Vocablos que hacen referencia a partes del cuerpo.
Cuando decimos lechugas, hace referencia a los senos de la mujer. Las pompis, a los glúteos. O cuando decimos el pájaro, o pues unos amigos dicen el nepe, por no decir pene. Eso pues una palabra que evitamos. Muy distinto en el ámbito de la medicina, pues ahí sí todos tienen que hablar con el nombre que es. Nombres que designan prendas de vestir, por ejemplo, cucos. Estas son las bragas femeninas. Y hay unos que dicen gillos, por decirlos, es la ropa interior de los niños. En todos estos cambios debe existir siempre una base de asociación entre el significado viejo y el nuevo. La metáfora es una figura por medio de la cual designamos una cosa con el nombre de otra con la que tiene una relación de semejanza. Esto se logra a través de un proceso mental en el cual, por medio de una valoración subjetiva de la realidad, asociamos dos objetos similares cambiando su significado. Para que exista metáfora se requieren dos términos: el que se refiere al referente del que hablamos y el que hace referencia al objeto con el que hacemos la comparación. Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo. De la estrofa anterior, llamemos X al lexema perlas y Y a la expresión estuche de peluche rojo. En ellas analizaremos este fenómeno semántico. Aunque aún no lo hemos anotado, sabemos que los dos significados que se convierten en el significante de los otros significados corresponden a dientes y boca. Llamaremos dientes D y boca B, y a continuación analizaremos por qué hay relación y de dónde partimos para hacer la asociación. Iniciaré el análisis mencionando que cada uno de los rasgos o semas descritos para X, Y, B y D constituyen el sema de cada lexema. Los sememas representan las abstracciones que en nuestra mente tenemos de la perla, el estuche rojo, los dientes y la boca. X es un lexema conformado del semema que contiene los siguientes rasgos: figura esferoide, concreción acarada, color blanco grisáceo, reflejos brillantes, se forma en el interior de las conchas de ciertos moluscos y es valiosa en joyería. Por el otro lado, D está conformado por los siguientes semas o rasgos: rectangular, cuerpo duro, blanco, brillante, engastado en la mandíbula y con valor funcional y estético. La gráfica muestra que los semas intrínsecos o semas comunes entre X y D son cuerpo duro, color blanco y brillante. El significado del vocablo perlas en el enunciado se conforma por los semas compatibles o comunes a perlas y dientes. Y es aquí donde concluimos que se hace una traslación tanto de significantes como de significado. Después de hacer el análisis composicional de los lexemas Y y B, observamos, tal y como la gráfica nos lo muestra, que los semas intrínsecos o semas comunes entre Y y D son cavidad y suave. Así pues, el vocablo boca se conforma por los semas 1 y 4, que son los semas compatibles o comunes entre Y y B. Y vemos como en el anterior la traslación de significantes y significados. Así, las perlas en vez de dientes y estuches de peluche rojo en lugar de boca. Cabe mencionar también que la metáfora busca que el significado de una palabra se traslade a la de otra, pero no en la totalidad de las unidades significativas, que son cada uno de los lexemas. Pero las metáforas también pueden desgastarse, y esto ocurre cuando la misma imagen se repite muchas veces hasta que nos llame la atención, que pierde su función de excitar y deleitar. Pasa de ser un término metafórico a construirse en un vocablo de uso común y corriente. Por ejemplo, para nosotros la palabra lagarto se ha utilizado connotativamente como equivalente a persona demasiado aduladora, serrucho con el significado de compartir ganancias indebidas y culebra en el sentido de tener deudas o problemas. Pero el uso tan repetido ha hecho que el común de las personas la sienta como una palabra más de la lengua. Ocurre lo mismo cuando decimos la llave del éxito o la cabeza del lugar, que de ser metáforas se han convertido en metonimias o traslaciones de sentido. A las metáforas las clasificamos por su similitud de apariencia, y por su apariencia pueden resultar metáforas que guarden similitud por color, forma, calidad, actividad o función y por efecto perceptivo o emotivo. En color tenemos por ejemplo pelo de choclo,
que hace referencia a pelo color ladrillo o colorado. Cátere o cátera puede significar a la vez rubio o rojizo. En forma, la similitud se hace en forma general con nombres de animales, plantas, partes del cuerpo y objetos. Tenemos por ejemplo a rosudo, que se le pone la carne de gallina, atemorizado, por el aspecto que toma la epidermis semejante a los granos de arroz. En calidad, actividad o función tenemos por ejemplo águila, que significa taimado, tramposo, con ojo agudo. El lenguaje no es solo un medio de expresar conocimientos, sino de expresión de sentimientos. La sinestesia es un recurso que consiste en transferir la función de un órgano de los sentidos a otro. En la frase que tenemos como ejemplo, es evidente que el escritor materializa un estado de ánimo con metáforas sinestésicas. Normalmente diríamos que el adjetivo fresca hace referencia a una sensación característica del órgano del tacto. Pero para dar más intensidad a las sensaciones y a la expresión lingüística, se hace el cruce atribuyendo al órgano de la vista la función del órgano del tacto. Bueno chicos, en las categorías de los cambios semánticos seguimos con la contigüidad de nombres y seguimos ahora con la metonimia. Veamos estos ejemplos. Mi amigo estudia a Hegel. La corona ha perdido credibilidad. O unos beleños. Ojo, vamos a comer unos beleños. La metonimia es un tropo o figura retórica que consiste en designar un objeto con el nombre de otro. Es una clase de transferencia que ocurre por la contigüidad de los nombres. Se presenta porque el objeto al que se le da nombre guarda relación con el primero. Sigamos con las clases de metonimia. Estas son con base en relaciones espaciales. En el ejemplo, comamos beleños. En vez de decir comamos bocadillos beleños, decimos comamos beleños. Acá la transferencia se hace del lugar a la cosa localizada. Del lugar de Vélez, que es un pueblo de Santander, de Vélez pasa a reemplazar el nombre de bocadillo. Otra clase, miremos el ejemplo, las rodilleras. Acá la relación se hace de la cosa localizada al lugar. En vez de nosotros decir la prenda que cubre las rodillas, decimos las rodilleras. Como leemos acá, de una parte de la pierna pasa a designar una parte de una prenda de vestir. En estos ejemplos, Pereira está de luto. El teatro ovacionó a los artistas. Acá reemplazamos el contenido por el continente. En este caso, el contenido son las personas que están en el teatro y la reemplazamos por el continente, que es el teatro. Entonces, en vez de decir las personas ovacionaron a los artistas, decimos el teatro ovacionó a los artistas. Lo mismo con los ciudadanos de Pereira. En vez de decir los ciudadanos de Pereira están de luto, decimos Pereira está de luto. Acá es al contrario, en los ejemplos, pásame una leche o quiero un jugo. En vez de decir quiero un vaso de leche, decimos quiero una leche. Acá leche reemplaza a vaso con leche. Acá entonces el contenido reemplaza a el continente, que en este caso es vaso. Acá miremos los ejemplos. Vamos a la pista o lo espero a la salida. Acá la acción es reemplazada por el lugar de la acción. En vez de nosotros decir vamos a rodar a la pista en las motos, decimos vamos a la pista. O lo espero a pelear a la salida, lo espero a la salida. Acá el lugar reemplaza a la acción. Ahora seguimos con base en las relaciones temporales. Esto ocurre por transferencia de un hecho o acción a algo que le antecede o le sigue en forma inmediata. Miremos el ejemplo. Estación lluviosa, por decir, una estación en la que llueve mucho. Hace verano, por decir, hace calor. Voy a hacer la siesta, por decir, voy a dormir un rato. O hagamos las onces, por decir, vamos a comer algo de onces. Entonces acá los nombres del tiempo reemplazan a los nombres de la acción. Por ejemplo, vamos a dormir 15 minutos. Esa acción reemplazada por el nombre de una siesta. Relación de agente al instrumento. Los ejemplos, llegó el depilador o mi hermano es un buen pincel. Acá en vez de decir mi hermano es un buen pintor, decimos el instrumento que él usa. Mi hermano es un buen pincel. Seguimos con del instrumento empleado a la gente. En la corrida no hubo buenas espadas. En vez de decir no hubieron buenos toreros que manejaran las espadas, decimos no hubieron buenas espadas.
aquí en la acción por el instrumento que emplea para realizarla. Entonces decimos, el peluquero tiene buena mano. La mano es el instrumento que ellos utilizan. El nadador tiene buen brazo. El brazo son los instrumentos que usan los nadadores, en este caso. Y reemplazamos a nadador por el brazo. Acá, el medio por la acción. Le dieron pata o échele cabeza. Acá el medio sería utilizar la cabeza para pensar en algo. En vez de nosotros decir, él pensó mucho con su cabeza antes de tomar la decisión, decimos, le echó cabeza. Acá, bueno, reemplazamos a la acción por el agente. En los ejemplos, el remo cobró mucho por el viaje. O el bus nos cobró mucho. En vez de nosotros decir el chofer del bus nos cobró mucho, decimos el bus. Acá bus reemplaza al agente. De la causa al efecto. En el ejemplo, está en la cama por los palos que le dieron. En vez de decir está en la cama por los golpes que le dieron con palos, decimos con los palos. Acá palos reemplaza a la acción o a la causa. Seguimos con la relación de la parte por el todo. En estos ejemplos, pásame la cegueta o había 30 cabezas en la finca. En este caso, cabeza evoca el todo. En este caso, no decimos habían 30 vacas, sino que habían 30 cabezas. Entonces acá, una sola parte evoca el todo. El nombre de una prenda de vestir para referirse a quien la usa. En este ejemplo, los cascos azules llegaron al lugar del desastre. O si decimos también, las botas entran a las 7 de la mañana. Acá, una prenda de vestir reemplaza a quien la usa. El nombre del instrumento que porta. Canasto, por referirse a la criada. El canasto llegó muy temprano. O Coca-Cola. Este ejemplo se hace en Bogotá, pero es viejo, por referirse a un adolescente que constantemente toma Coca-Cola. Entonces aquí el instrumento evoca a la gente o a la persona quien la usa. En este ejemplo, de la materia al instrumento, aquí sí es al contrario. Entonces, si decimos maneja bien el hierro, queremos decir que esa persona maneja bien la espada. Entonces acá reemplazamos a la espada por el material del que está hecho la espada. Expresiones idiomáticas. ¿Qué es una expresión idiomática? Una expresión idiomática es un tipo de locución, es decir, una combinación de palabras cuyo significado no se puede deducir juntando el significado de las palabras que la componen. ¿Por qué y para qué usamos expresiones idiomáticas? Porque hacen parte de nuestra lengua. Así como de cada una de las lenguas que existen en el mundo, las expresiones idiomáticas hacen parte de la lingüística de nuestro idioma y como hablantes nativos se nos son enseñadas desde que nacemos. Para el aprendizaje en otra lengua será un tema de contexto sociocultural, aquel que nos ayuda a dominarlas mejor. Las usamos para hacernos entender mejor, para facilitar el proceso de comunicación y, además de esto, también para generar un sentimiento de confianza al hablar con otras personas. Asimismo, las usamos para referirnos a algo acerca de lo que ya tenemos conocimiento y que podríamos reconocer fácilmente. Así, para entender una expresión idiomática no bastará con comprender el significado de cada uno de sus componentes, sino más bien comprender lo que juntos llegan a formar. Y probablemente sea esta dificultad la que convierte estas unidades lingüísticas en algo tan maravilloso y tan especial en cada una de las lenguas. A continuación veremos algunos apuntes que nos ayudarán a entender mejor las expresiones idiomáticas. Como primero, no se aprenden palabra por palabra. Las expresiones idiomáticas son muy a menudo características propias de un idioma. Esto significa que por lo general no se pueden traducir literalmente o directamente a otra lengua. Aprenderlas te permitirá evitar malentendidos o momentos de confusión. Por ejemplo, un hispanohablante o un francófono toca madera cuando desea atraer la buena suerte, mientras que en Italia se prefiere tocar hierro. En inglés, I'm blue significa estar triste, mientras que la misma combinación de palabras en el idioma alemán significa estar bajo los efectos del alcohol. Además de esto, estas nos sirven para entender mejor a nuestro interlocutor. Sea en nuestro idioma materno o en una lengua extranjera, las expresiones idiomáticas nos acompañan a lo largo del día.
La usamos en el trabajo o al conversar con nuestros amigos, las leemos en novelas o incluso las escuchamos en películas. Se suele pensar erróneamente que el uso de estas expresiones se limita a registros informales, cuando en realidad afecta a todos los ámbitos de la lengua. Otra característica es superar la última etapa del lenguaje. Las expresiones idiomáticas no son una prioridad para las personas que empiezan a aprender una lengua. Sin embargo, a largo plazo, estas son esenciales para quienes desean hablar con fluidez o incluso quizás pasar por locutores nativos. Más allá de entender estas expresiones, también se trata de saber utilizarlas correctamente. Descubrir la cultura detrás de una comunidad. Las expresiones idiomáticas no nacen de la nada y suelen ser vehículos del legado histórico y cultural de una comunidad. Así, por ejemplo, las expresiones no dejar títere con cabeza tienen su origen en la segunda parte del Quijote, obra de Miguel de Cervantes. Don Quijote y Sancho Panza asisten a una representación de títeres en la que se escenifica la huida de Don Gaiferos y Melisendra. De repente, Don Quijote, completamente metido en la historia, confunde ficción con realidad y decapita a los títeres que persiguen a la famosa pareja. Otras expresiones idiomáticas son el fruto de acontecimientos históricos, como quien se fue a Sevilla perdió su silla o armarse la marimorena. Disfrutar el uso de las expresiones idiomáticas. A través de las imágenes, los acontecimientos, la belleza o incluso el carácter cómico que vehiculan, las expresiones idiomáticas cargadas de poesía e historia son música para los oídos de aprendices. Se muestran como algo cautivador ante los ojos de su conocedor. Para finalizar, vamos a dar una vuelta express al mundo de las expresiones idiomáticas. Estas las podemos encontrar en cualquiera de los idiomas que podamos aprender. Tenemos un ejemplo en inglés: to rain cats and dogs, llover gatos y perros, llover mucho, equivalente en español a llover a cántaros. En italiano tenemos non avere pelis sulla lingua, no tener pelos en la lengua, hablar claro y sin rodeos, equivalente en español exactamente la misma expresión. Y en alemán tenemos apretar los pulgares, desear que todo salga bien, equivalente en español a cruzar los dedos.